Continuando con los ejercicios de contabilidad de sociedades, el tema de fusión de sociedades. En este caso explicaremos un nuevo ejercicio de fusión por absorción. En un anterior video vimos un caso en el cual, derivado de esta fusión, hubo necesidad de hacer ajustes específicos en determinados activos. Ajustes que representaban pérdidas del valor de los mismos, por los cuales se reconoció en una cuenta denominada pérdidas y ganancias por fusión y se rebajó previo a realizar la absorción en la nueva sociedad, se rebajaron los activos y se reconoció la pérdida. En este caso, el ejercicio contempla dos variantes. En primer lugar, se va a reconocer un valor mayor de la sociedad que es absorbida. En este caso, vamos a reconocer un crédito mercantil porque no fue identificado específicamente qué activos eran los que tenían un valor superior al que tenían libros, sino se va a dar un valor mayor por la sociedad derivado de su sinergia, derivado de su renombre comercial. Entonces, ante estos eventos de que no podemos establecer en qué activo específico se va a incrementar, se reconoce en una cuenta de crédito mercantil. Veamos el ejercicio en resumen: absorción de una sociedad reconociendo un valor mayor al que se tiene en libros de la misma. El ejercicio propuesto es el siguiente. Se tienen dos empresas, dos sociedades: la sociedad anónima Agua Saborizada, Sociedad Anónima, y la compañía limitada Ramírez Pérez. En este ejercicio, la empresa Agua Saborizada, Sociedad Anónima, va a absorber a la empresa Ramírez Pérez y compañía limitada. Derivado de las conversaciones y los acuerdos, los socios de la empresa Ramírez Pérez Compañía Limitada están de acuerdo en entregar sus activos y la sociedad anónima va a recibir esos activos y también va a reconocer los pasivos. ¿Cuál es el valor en libros actualmente de la empresa Ramírez Pérez y Compañía Limitada? Si vemos aquí, los saldos de la empresa Ramírez Pérez Compañía Limitada están subrayados en color amarillo el título y en un color mostaza. ¿Cuál es su capital o su valor en libros? Tenemos dos socios: el socio Ramírez con 240,000 y el socio Pérez con 160,000. La suma de esos dos capitales me da 400,000. Sin embargo, la empresa Sociedad Anónima, en este caso Agua Saborizada, está de acuerdo en entregar 450,000 quetzales en acciones. No fue posible identificar qué activo es el que se le va a asignar ese valor superior, sino que se acepta que la empresa tiene un renombre comercial, un crédito mercantil derivado de su operación en conjunto. Entonces, en esos casos, no se va a sumar en los ajustes ese valor de más que se va a pagar a ninguno de los activos, sino que se asigna o se reconoce en una cuenta de crédito mercantil. Entonces, esas son la principal condición de esta fusión por absorción. Por aparte, la sociedad anónima se vio en la necesidad, para poder absorber a la nueva sociedad, en ampliar su capital autorizado. Actualmente su capital suscrito y pagado era de 500,000 y de alguna manera hace las gestiones ante el registro correspondiente y se autoriza que pueda emitir 1,000,000 de quetzales en acciones. Entonces ella tiene cubierto, actualmente tiene 500,000, según podemos ver aquí en la columna en celeste, que corresponde a los saldos de la sociedad anónima. Tiene 500,000, se le autorizó emitir hasta 1,000,000, quiere decir que ahí tenemos 500,000 más por emitir. De esos 500,000 más, se le va a entregar 450,000 a los socios de la compañía de responsabilidad limitada, totaliza 950,000 y tiene autorizado 1,000,000. Hay un resto de 50,000 que, de acuerdo al enunciado, me indica que se van a colocar con una prima del 10%. Y por aparte, es interesante conocer que las pérdidas y ganancias en la compañía de responsabilidad limitada, Ramírez Pérez, se va a reconocer de acuerdo a la proporción que tiene en su capital.
En ese sentido, ¿cuál es la proporción que tienen los socios? 240,000 más 160,000, ya vimos que nos da 400,000. ¿Cuál es el porcentaje del capital del socio Ramírez? Como lo habíamos indicado en otros videos, tomamos ese valor del capital, en este caso 240,000 quetzales, lo dividimos entre el total del capital, me va a dar 0,60, es decir, el 60%, y veamos al socio Pérez, si tomamos el 100% y le restamos el 60%, nos tendría que dar 40, pero verifiquémoslo para que todos estemos de alguna manera practicando cómo determinar estos porcentajes de participación en el capital. Vamos a hacer aquí la división. 160,000 dividido 400,000 me va a dar el 40%. Tiene el 60 y el socio Pérez tiene el 40%. Y de esa forma es que se acuerda distribuir las pérdidas y ganancias. Entonces ya vimos que vamos a pagar 450,000 por una empresa que su capital tiene un valor de libros de 400,000. Ahí está surgiendo un crédito mercantil, una ganancia derivado de esta fusión. Entonces, ¿qué partidas vamos a ver a continuación? Primero vamos a cerrar la empresa Ramírez Pérez Compañía Limitada. Reconocemos ese crédito mercantil y lo repartimos en forma proporcional entre los dos socios. En la siguiente partida vamos a reconocer el cierre de las cuentas de pasivo y patrimonio con un registro en el debe. Y en el haber vamos a reconocer el cierre de las cuentas del activo, incluyendo el crédito mercantil recién creado. En esa segunda partida, donde vamos a cerrar las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, vamos a reconocer el valor de las acciones que se van a recibir, es decir, 450,000 quetzales. Enseguida vamos a realizar ese reconocimiento en la sociedad anónima, nos trasladamos al libro diario de la sociedad anónima, vamos a reconocer la suscripción de los 450,000 quetzales en acciones que se le van a entregar a la empresa Ramírez Pérez Compañía Limitada. Posteriormente vamos a reconocer ese pago de esas acciones con los activos y reconociendo los pasivos. Por último, vamos a reconocer la emisión de las nuevas acciones que estaban pendientes de emitir, es decir, esos 50,000 quetzales con el 10% de prima. Veamos, tenemos hechas aquí las partidas derivado del poco tiempo que tenemos para elaborar estos videos y presentárselos. Entonces habíamos determinado que el crédito mercantil eran 50,000 quetzales. Se están recibiendo 450,000 en acciones por un capital que suman actualmente los dos socios de 400,000. Entonces tenemos un crédito mercantil, un activo que vamos a reconocer con un registro en el debe y vamos a repartir en forma proporcional al capital esos 50,000. Ya vimos que el socio Ramírez 60% y el socio Pérez 40%. Entonces vamos a incrementar las cuentas de los dos socios. Ramírez, 50,000 por el 60%, 5 por 6, 30,000. Y el socio Pérez, el 40%, 5 por 4, 20,000. Enseguida tenemos ya el reconocimiento de las acciones que está recibiendo la compañía limitada. Vamos a denominar en una cuenta temporal de agua saborizada sociedad anónima, 450,000 quetzales. Estamos recibiendo y vamos a cerrar las dos cuentas de pasivo. En este caso, cuentas por pagar por 160,000 y proveedores por 80,000. Si revisamos, esto es de acuerdo a nuestro enunciado. Veamos las cuentas de la compañía limitada. Aquí tenemos 160,000 de cuentas por pagar y proveedores de 80,000. Entonces vamos a cerrar las cuentas de activo con 20,000 en caja y bancos, cuentas por cobrar 50,000, inventario 100,000, terrenos 160, edificios 40, mobiliario y equipo 30. Todos los activos los vamos a cerrar en esa misma partida con un registro en el haber, que aquí lo tenemos. Caja y bancos 20,000, cuentas por cobrar 50 y cerramos cada uno de los activos. Y reconocemos los 50,000 en crédito mercantil. En la partida número 1 creamos crédito mercantil y en esta partida con un registro en el haber, al igual que los demás saldos del activo, lo estamos cerrando. Y si sumamos el debe y el haber, nos va a dar 690,000 quetzales.
A continuación, vamos a cerrar las cuentas de patrimonio contra la cuenta de agua saborizada y nos debe de sumar 450,000 esa operación contable. Y esa operación va a estar integrada por los saldos originales de las cuentas del patrimonio. Veamos, Ramírez tiene 240 y Pérez tiene 160. Pero a esos 240 y a esos 160 le vamos a sumar estas dos partes que eran del crédito mercantil. 240 más 30 nos va a dar 270. 160 más 20 nos va a dar 180. Y con eso vamos a cerrar nuestras cuentas del patrimonio. En este caso, como lo sumamos mentalmente, Ramírez 270 y Pérez 180. La suma de ambos nos cuadra con los 450,000 que tenía el registro original de Agua Saborizada Sociedad Anónima. Y con estas tres operaciones tenemos el cierre de las cuentas de pasivo, el cierre de las cuentas del activo, incluyendo el crédito mercantil, y tenemos el cierre de las cuentas de capital. Ahora nos trasladamos al libro diario de la empresa Sociedad Anónima. Esto era el libro diario de la compañía limitada. A continuación veamos el libro diario de la Sociedad Anónima de Agua Saborizada. Lo primero que vamos a tener es el reconocimiento de los 450,000 de suscripción de acciones. Recordemos cuál es el proceso de esa suscripción de acciones. Cuando se autorizan las acciones, reconocemos acciones por suscribir y abonamos capital social. Cuando se suscriben las acciones, rebajamos las acciones por suscribir con un registro en el haber y reconocemos en el debe suscriptores de acciones. Y cuando se pagan esa suscripción de acciones, vamos a rebajar suscriptores de acciones y reconocemos la forma de pago. Es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces tenemos suscriptores de acciones. Recordemos que estamos dando 450,000 a los socios Ramírez Pérez y vamos a rebajar las acciones por suscribir. Enseguida, esos mismos datos que utilizamos para cerrar en la compañía limitada, aquí vamos a reconocer el ingreso de los activos y el reconocimiento de los pasivos. Los mismos valores, las mismas cuentas, caja y bancos 20,000, cuentas por cobrar 50, cada uno de los activos, incluyendo el crédito mercantil. Y de igual manera reconocemos los dos pasivos, cuentas por pagar y proveedores, y considerando también el reconocimiento o la rebaja de ese pago en suscriptores de acciones, que son 450,000. Si tenemos presente fue el valor de acciones que entregamos a compañía limitada por sus activos y absorber sus pasivos. Entonces aquí ya tenemos el reconocimiento de los activos. Y por último, tenemos esa suscripción de las nuevas acciones, de las pendientes, retroalimentando 1,000,000, es el nuevo capital autorizado. Se tenían originalmente 500,000, se le entregaron 450,000 a los socios de responsabilidad limitada y la diferencia que no se colocó, 50,000, se están suscribiendo en este caso suscriptores de acciones a acciones por suscribir y de acuerdo al enunciado se pagaron con un 10% de prima. En este caso, 50,000 por el 10%, 5,000, en total se reciben 55,000, rebajo de acciones de suscriptores de acciones, el valor de 50,000 quetzales, vamos a corregir aquí, suscriptores de acciones, los 50,000 quetzales y reconocemos el superávit ganado. Entonces es un caso de fusión por absorción en la cual se reconocía un crédito mercantil derivado que se paga en lugar un de haber valor mayor obtenido del 55 votos, en libros. hubiera tenido 30 Queda votos, diciendo 30 en este, perdón,